Hola mi gente de Ávila TV, sean todos bienvenidos a tu podcast preferido Entre Películas. Siéntate y relájate en tu butaca, toma tus cotufas y hoy vamos a hablar de un aspecto muy interesante sobre la realización fílmica. Pero antes quiero recordarles que este espacio llega a ustedes gracias a la Escuela de Medios y Producción Audiovisual EMPA. Inscríbete, sumérgete con nosotros en el gran mundo de la producción audiovisual y aprende. Sobre todo porque hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el crew o esos aspectos importantes dentro de la producción y la realización. Pero antes, aquí están nuestras redes y bueno, por acá les presento a Mariana Yepes. Un saludo para todos aquellos pues, que nos están viendo a través de tu podcast favorito Entre Películas. También la invitación es a que nos sigan en redes sociales. Por acá las van a tener, corrijo. Y nuestras redes personales, @Mariana Yepes en Instagram y Twitter. Ricardo. @Itacanáufrago. Bueno, hemos hablado un poquito como que de los aspectos más relevantes. Lo que vemos en pantalla, el tema de estética, actores, pero también hay algo muy importante. A veces nos olvidamos un poquito de ese crew que forma parte de todas esas producciones que tanto nos gusta. Además de los directores están los productores, los directores de arte, los camarógrafos, los directores de fotografía. De ellos vamos a estar hablando un poquito hoy. Siempre ha existido como que esa disyuntiva. Sin director no hay película, sin guión no hay película. Yo creo que todo complementa a todo. Y sin recursos no hay película. Así es. Yo creo que hasta con las uñas han trabajado los mejores, pero algún resultado positivo siempre se hace. Bueno, también tenemos que hablar un poquito de todas aquellas empresas, aquellas franquicias, pues también que se encargan de los financiamientos, al menos dentro de la industria cinematográfica, como puede ser la Warner Brothers, Disney, y sobre todo en los últimos tiempos que hemos tenido pues ese auge de plataformas Y productoras, productoras independientes. audiovisuales independientes, wow, que ha sobrepasado yo creo que Bueno, y fíjate lo que está ocurriendo con fenómenos todos como los Nollywood panoramas. y Bollywood, donde bueno, hay mucha Así gente es. haciendo producciones audiovisuales con teléfonos. Con teléfonos, o sea, hay Esto es- millones de herramientas ahora para hacer cine. También, bueno, muchísimos se las ingeniaron en una época tan dura como fue los casi 2 años de pandemia por COVID-19, donde el gremio audiovisual se vio bastante golpeado, debo decir, porque las condiciones, nadie se esperó una coyuntura y sin de embargo, esta manera y sin sí embargo, hubo bastantes producciones. totalmente. Fíjate que en el caso, por ejemplo, de los streaming, vimos muchas producciones a través de Netflix, Amazon y todas estas plataformas electrónicas. Eh, pero bueno, hablando específicamente del crew y hablando de quién es el dueño de la película, porque generalmente se dice que La el eterna director pelea. es el que tiene el control del film, pero realmente no es así. No. Es la productora o el productor, en este caso, es el que pone la plata, pues. Yo creo que como que cada quien tiene su parte, efectivamente. Un director ya lidera el proyecto consolidado, también una previa, pues. Sí, bueno, también Un productor, ocurre que muchas veces el exactamente. director es también productor. Debemos también aprender a separar algo. Hay algo que es el productor general dentro del proyecto, hay labores de productores Ser productor ejecutivo, ejecutivos, exacto. hay productores de campo, pero bueno, empecemos a hablar de esos roles directivos, por decirlo así. Sí, bueno. Además de los directores, bueno, ¿dónde dejamos la dirección de fotografía? Sí, bueno, fíjate, el productor tiene que encargarse de encontrar los recursos necesarios para que, Resolver primero, todo. todo lo que se va a filmar, todo lo que está en un guión, y que allí es donde el director quizás cobra un poco más de independencia, porque él puede, en definitiva, transformar ese guión, puede aspectos del guión inclusive excluirlos, porque considera que dentro del relato algunas cosas no son importantes, pero definitivamente es el productor el que le dice al director, la película tiene que ir por este No, lado, y que tiene que ir además por este camino. siempre, y eso sí lo debo confesar, en la producción siempre recaen todos los rollos habidos y por haber. Y Claro. muchas veces parte del crew no se entera porque para eso están las labores de un productor. Pero hablemos entonces también
bueno, de la roncha que puede pasar muchas veces. Bueno, el gerente Los de producción, productores, el gerente de exacto, producción es el con que temas recursos, con temas equipos, localizaciones, localizaciones, los todo, permisos, o todo, sea, es absolutamente increíble todo. todo. Cuando vemos, por ejemplo, los créditos al final de una película, vemos la cantidad de gente que aparece, o sea, a veces una ficha de créditos Así puede es. superar los 4 o 5 minutos, porque es tanta la gente que interviene, Y pero yo debo decir que en nuestro país hay un crío de productores, señores, que me quito el sombrero con cada uno de ellos, referentes como Elena Rivas, Alejandra Díaz, Ana Karina Roque, y además rostros femeninos en las grandes producciones venezolanas. sí, Además. de hecho muchos de estos, también de estos realizadores producen sus películas. Bueno, pasó mucho con Román Chalbó, ha pasado mucho con Román Totalmente. Chalbó, Clemente de la Cerda, que Muchos ellos, directores han pasado además previo por labores de producción. Pero como sí, empezábamos también, hablemos también de la dirección de fotografía. Yo creo que una buena fotografía es la esencia de la película, es saber, o sea, puedes tener un muy buen guión, puedes tener una muy buena dirección, pero si te falla la imagen, si te fallan los colores, no seduce. no seduce, no atrapa, no envuelve. Para mí uno de mis directores de fotografía favoritos forma parte de la Santísima Trinidad Mexicana, pero es como que el cuarto de la Santísima Trinidad Mexicana, que es Emanuel Lubensky. Es uno de los referentes, además yo creo que de la dirección de fotografía en el mundo. Para dejarles un dato nada más de quién es Emanuel Lubensky, les dejo a ver una de mis favoritas, Tim Burton, La leyenda del jinete sin cabeza. Esa dirección es de Emanuel Lubensky. Esa Sí, dirección de fotografías brillantes. Un claro, tipo porque incluso, ¿qué hace, entre otras cosas, este director de fotografía? Él toma el relato, que totalmente. efectivamente es la idea, es la idea que se va a convertir en el audiovisual, y él busca darle la mejor luz, el mejor Ujú. movimiento, porque aunque suene paradójico, que la fotografía es algo estático, pero la fotografía en el cine, que es movimiento, significa darle relato audiovisual. Es terminar como que de concretar ese significado. Otra de las películas que les puedo recomendar de Manuel Lubezki, la vi hace poco, la vi el fin de semana pasado, es Amsterdam. Se las recomiendo, además en colores sepia, tenía mucho rato que no veía películas en tonos tierra, esa temática gángster, me encantó, de verdad que sí, yo pienso que Emanuel Lubezki es uno de los duros Sí, de la fotografía, pero también debo decir algo, Ricardo, puede haber una muy buena dirección de fotografía, pero si no hay un buen camarógrafo o un buen equipo de claro, cámaras, estamos fregados. esos técnicos Fregados. que son dirigidos, en este caso, por el director de Exactamente. fotografía, tienen que tener el ojo clínico, sobre todo para los detalles que tienen que ver con la gestualidad, que están relacionados a la actuación íntimamente y a los elementos que están dentro de ese cuadro en el que la fotografía, en el que esa cámara capta toda esa luz, Todo. todo ese Además movimiento. puedo, y vuelvo a decirlo, en nuestro país también, nuestro equipo de camarógrafos ha sido brutal. Nosotros tenemos un equipo de lo que han sido fotografías y camarógrafos geniales. Uno de ellos sigue haciendo películas, es un referente en las cámaras de nuestro país, es el señor Julio César Castro, mejor conocido como Moñoño. Bueno, y no podemos olvidar a nuestro gran documentalista, Así es, fotógrafo, no solamente de cine, sino de foto fija, que es Joaquín Cortés. así O es. sea, eh, que bueno, nos dejó un gran legado, pero Además que bueno, en el caso de nuestro país siempre está ese tema con los apodos. La gran sí, mayoría de los apodos que ustedes encuentran en el gremio audiovisual, más de la mitad, lo pusieron camarógrafos, debo sí, decirlo. También, definitivamente. bueno, hablemos del script también. Sí, bueno, Y luego hablamos un poquito del proceso de guión. sí, porque el script, ese que controla que se siga al pie de la letra lo que el guionista o lo que en definitiva ya entre el director y el guionista acuerdan que va o que no va, porque el guionista vende la historia, se la vende al estudio, se la Así vende es. al productor, muchas veces el guionista interviene como productor también, pero en este caso del rol específico,
el que hace el script es el que Exactamente. hace que se cumpla. Debe conocer además El minuciosamente mapa. todo, o sea, aparte de estar empapado en la historia, pues también en esos detalles en cuanto a vestuario, dirección de arte, todo, todo, todo. O sea, hay un mínimo error de continuidad y la película literal se viene al piso. Sí, O sea, le se puede cuesta parar mucho al un editor rodaje, armar exactamente, armar porque ese gran rompecabezas. el trabajo es o sea, de verdad que bueno, sin un buen script, insisto, una película se va, pero como diríamos coloquialmente, palo abajo. Ciertamente. Así es sencillo. Pero ahora todo empieza en la idea y todo empieza en el relato, o sea, Exacto. en aquello que se cuenta, en aquello Hablemos que se del guión, escucha. del famoso Y guión. es el guión. Fíjense que ocurre con el guión que el guión cinematográfico es literatura. Totalmente. Hay un elemento de literatura Sí. allí clave. Sí, sobre todo porque él tiene que pensar en lo que dicen quienes actúan, en lo que se dice, incluso a nivel audiovisual, cuando estamos hablando de que de repente no hay diálogos, ese guionista tiene que escribir cómo van a ser descritas esas Exacto. escenas. De hecho, muchos directores también son guionistas, como es el caso de Woody Allen, como es el caso de Roman Chalbaud, el caso también de Tim Burton, Quentin Tarantino, en muchos casos también. Sí. Para mí, uno de mis guionistas favoritos, y fue un señor que yo creo que pasó todo el trabajo del mundo, porque Mario Moreno Cantinflas hacía lo que le daba la gana literalmente en el set. Pero Mario M. Delgado era su guionista. De hecho, siempre lo he dicho, en una opinión muy personal lo que voy a compartir. Yo siento que la carrera de Cantinflas, cuando pasa a Hollywood, efectivamente se consolida y todo esto, pero la esencia de las historias creo que se va a picada cuando Mario M. Delgado ya no trabaja con él. Cantinflas pierde esa esencia que tenía desde sus inicios porque ya no tenía un guionista que lo guiara, por decirlo así. Para mí, Mario M. Delgado es uno de los genios del guión, no solamente en Latinoamérica, sino también en el mundo, como lo es también Roman Chalbaud, como lo es Quentin Tarantino. Además, una de sus últimos guiones, para mí, uno de los mejores fue Django, por ejemplo. Sí. También comparto una cosa en cuanto al guión. Siempre he dicho algo. Una buena película, podemos tener malas películas, pero no por un guión, sino por una falta de dirección. Es O de otros aspectos. Bueno, fíjate, tú sabes un gran guionista, digamos, de todos los tiempos, que además tuvo que usar otro nombre porque estaba en la lista negra, porque era comunista. Que además este gran literato que nos trajo películas como Espartaco, y que Claro. bueno, luego lo vimos retratado en esta película donde Bryan Cranston hace su papel, que es el de Dalton Trumbo. Dalton Trumbo en una oportunidad ganó un Oscar, se lo entregan al que, digamos, hacía de testaferro bajo su nombre. La película era una película de muy bajo presupuesto, pero el guión era tan bueno, Sí, el guión totalmente. estaba tan bien hecho, que bueno, le dieron un Oscar. Y era una película incluso ambientada en México, ambientada en un ambiente latino. Yo siempre he mantenido eso, o sea, puede ser una muy buena película, técnicamente hablando, con un buen elenco y un guión de la patada, que no sirve, o sea, que tú ves la historia y no tiene sazón, no tiene cómo pasa en el caso opuesto. A mí me pasa, por ejemplo, con una película que se llama, es un poco largo el título, me perdonan si no lo digo bien, ¿Quién salva a Gilbert Grape? Que es la famosa actuación de Leonardo DiCaprio y ¿A Johnny quién Depp. ama Gilbert Grape? Es una película que solamente tiene, para mí, buenas actuaciones, pero un guión fatal. Sí, Tú yo ves creo la que ahí se historia, concentraron en los personajes. exactamente, yo creo que Pero fue mira, más el tema Mariana, del no personaje. olvidemos otros aspectos del crew. Bueno, estamos hablando también del maquillaje y el vestuario. Y antes O sea, también hablamos del sonido. Un sí, sonidista, yo creo que, imagínate tú, yo he visto películas garrafales donde los picos de audio se van, pero tú dices, cónchale, ¿qué sí. pasó aquí con el Ahí, sonidista? ahí Tal inclusive hacen cual, falta ingenieros de sonido. Pero totalmente. volviendo al tema de lo vistoso del cine, porque bueno, eso es el cine, pues el movimiento con el color, las formas, esa es la estética del cine. Total. Y entonces
todas estas películas que son de época, básicamente es el vestuario lo más vistoso, lo que una dirección de ambienta. arte, Sí, exactamente. Empezando por una buena dirección de arte. O sea, allí incluimos también un buen director o directora de arte, un vestuarista, un maquillista. Muchas veces, y eso creo que quedó evidenciado en los premios Oscar de este año, Guillermo del Toro protagonizó una polémica porque se premiaron varias categorías, entre ellas creo que fue vestuario, aparte. Y él decía, no, aquí todos somos un equipo, aquí todos somos parte de, en realidad. Y ustedes no saben lo importante que es una dirección de arte. A veces no nos damos cuenta, pero hay errores garrafales en cuanto a épocas nada más por el vestuario. sí, incluso Totalmente. ha ocurrido que en ciertas películas de época, como la famosa Ben-Hur, donde aparece un soldado romano con un reloj. Con un reloj, Sí. imagínense ustedes. Allí hubo una falla en la dirección de arte y bueno, también en la producción, porque cuando se hizo la postproducción de la película, eso se pudo haber arreglado Yo de en alguna cuanto manera. a la dirección de arte, a los vestuarios, siento que lo más complicado de recrear siempre van a ser las películas de época. O las películas relacionadas a los años 40, que son trajes un poquito más delicados, más minuciosos de buscar y que llevan muchísimo más trabajo. Pero mira, ahora te Bien. voy a hablar de otro al que se le considera el dueño de la película, una vez que el director la suelta, porque bueno, tiene que soltarla en algún momento, y que el productor la suelta. ¿Quién se hace a cargo de la película y quién se hace a cargo de ese relato, sobre todo si son películas que han tenido muchas horas de filmación? El postproductor. Ay, Dios mío, ese es el que ve todos los detalles que no vio nadie. Y que Absolutamente recuerda que el nadie. postproductor tiene en su responsabilidad armar Todo, todo un relato todo. en un tiempo específico. Exactamente. Hay películas que tienen 20, 30 horas de rodaje y tienes que reducirla a 90 minutos. Como, por ejemplo, dejar por fuera, y a pesar de que el productor es el dueño de la película, el postproductor le dice, bueno, mira, si tú quitas esto porque te da la gana, esta película no va a quedar bien No va a quedar relatada. bien no. O sea, no va a quedar bien armada. Entonces, de alguna manera, en ese sentido, el postproductor o el editor se convierte en otro realizador. Totalmente. Porque Totalmente. tiene que, primero, ver la coherencia. Y puedes voltear hasta un guión en postproducción. Sí. La escena 5 que tenías en el guión puede pasar a ser la escena 30, por ejemplo, si es de darle un poquito más de continuidad a la historia. O sea, todo el peso de realización cae en las manos de un postproductor. Siempre hay un dicho por ahí que dice, eso se arregla en postproducción. Mentira. Sí. Por favor, quitémonos eso de la cabeza ya, porque ustedes no se imaginan el trabajo que puede tener un postproductor. Bueno, fíjate, el caso de allí también interviene un poco el tema de la colorización, porque muchas veces estamos hablando de que hay exteriores en una película donde hay cambios de clima, se atraviesan unas nubes, todo esto, todo. Y ahí el colorizador ayuda a que en esa producción donde hubo estas filmaciones y se está esperando un ambiente específico, ahí es donde estos técnicos intervienen junto al director de fotografía, junto al camarógrafo y junto al mismo director. No, bueno, ya yo creo que las labores en el plano cinematográfico y audiovisuales, yo creo que tendríamos que tener como 5 episodios para nombrarlos a todos. Nos falta la gente que maneja el tema de las grúas, bueno, cualquier cantidad. Los electricistas. Los electricistas, el asistente de casting. La escenografía. Hay una labor también muy importante que son los productores de casting, que son los encargados de buscar a todos esos talentos que encajen en esos perfiles perfectos de lo que estamos buscando en un personaje, en un actor. Hay películas que se han caracterizado por una dirección de casting espectacular porque prácticamente, sobre todo en aquellas historias que están basadas en hechos reales, que cuando vas a ver... En producciones históricas. En producciones históricas, por ejemplo, tú dices, perro, el tipo es igualito, sí. Es igualito. O buscan esa transformación y tú agarras y ves al actor y dices, sí se parece. Como me pasó, por ejemplo, cuando vi Bohemian Rhapsody con Rami Malek haciendo de Freddie Mercury. Sí. Ese casting de Queen es espectacular. Bastante espectacular. Bueno, y también fíjate,
volviendo al tema de la escenografía, si no hay una escenografía Así que es. ambiente, sobre todo si la obra viene o si esa película, el guión está basado en una obra literaria como Mujercitas o como Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, la escenografía es esencial. No hay una buena escenografía allí, no se está plasmando lo que es Mujercitas. O sea, tú puedes hacer una Mujercita, digamos, en este ambiente y se pierde. Tienes que hacerla efectivamente con un buen vestuario, con Así una es. buena escenografía. Y allí es donde el director de arte también interviene junto a todos esos Por técnicos. eso todos somos un todo. La invitación también, bueno, el debate es en redes sociales. ¿Qué creen ustedes del crew de cine? Esas labores importantes. ¿Conocen algunos de los grandes rostros de los crew del cine? ¿Qué productores les gustan? ¿Qué directores de arte les gustan? Están nuestras redes sociales, pues para que abramos debate. También nuestras redes personales, @Mariana Yepes en Instagram y Twitter. @Itacanáufrago. Bueno, llegamos al final de este podcast favorito, Entre Películas. Recuerda que nosotros estamos aquí gracias a la Escuela de Medios y Producción Audiovisual EMPA. Inscríbete y aprende con nosotros. @Ávila TV Vibra, Entre Películas 2022. Será hasta la próxima.